Si tuviera que elegir sin mirar uno de estos cubos y quisiera calcular la probabilidad, por ejemplo, de que fuera, pues pongamos que sea, por ejemplo, azul, si todos los cubos son iguales, sí que voy a poder suponer que son equiprobables, que sacar un cubo o sacar otro pues tiene la misma probabilidad. Con lo cual, para calcular cuál sería la probabilidad de obtener un cubo de color azul, lo que tendría que hacer es una razón, una fracción, en que en el denominador ponga el total de cubos que hay. Pongamos que los he contado y que hay 60, por ejemplo. Y en el numerador pondría cuántos cubos, de estos 60, cuántos cubos son azules. Que me parece que en este caso son 6. Por tanto, podría decir que la probabilidad aquí, en esta situación, de obtener un cubo de color azul sería 6 partido 60, o simplificando 1 partido 10. Vamos al otro caso, otra forma de asignar la probabilidad en que los sucesos no son equiprobables. Por ejemplo, si quiero lanzar una chincheta, pues la chincheta puede caer de una de estas dos formas, ¿no? Con la punta hacia arriba o con la punta apoyada en la mesa. ¿Cuál sería la probabilidad de cada una de estas situaciones? Si aplico Laplace, pues diría que como hay dos casos posibles y que caiga con la chincheta hacia arriba es una de ellas, pues le daría probabilidad 1/2 y 1/2, ¿no? Pero estamos partiendo de una premisa que quizá no es cierta, y es que los sucesos sean equiprobables. ¿Es igual de probable que caiga con la punta hacia arriba que con la punta apoyada? Pues en principio no, con lo cual no nos sirve esta forma de asignar la probabilidad que hemos visto anteriormente. Y si no nos sirve esta forma, lo que tenemos que hacer es experimentar. Si quiero asignar probabilidades a sucesos que no sé si son equiprobables o no, lo que tengo que hacer es hacer repeticiones. Por ejemplo, tirar las chinchetas muchas veces y contar. Entonces, esta probabilidad se va a definir de forma parecida, pero he tenido que hacer ese experimento. La probabilidad de que la chincheta caiga hacia arriba la voy a definir como el número de repeticiones en total, es decir, el número de chinchetas que he tirado, lo pondré en el denominador y en el numerador pondré de todas esas, ¿cuántas veces ha caído la chincheta hacia arriba? Fijaos que la expresión es muy parecida a la de Laplace, pero no puedo construir esta probabilidad sin haber hecho el experimento. Por eso se llama también probabilidad frecuencial, porque estoy contando la frecuencia de veces en las que la chincheta cae hacia arriba o cae con la punta apoyada en la mesa. Bien, pues una vez visto ya cómo podemos calcular la probabilidad, vamos a ver algunas propiedades. En su definición, habíamos visto que si los sucesos A y B son incompatibles, entonces la probabilidad de la unión pues será sumar ambas y ya está, ¿no? Pensad aquí en medidas, ¿no? Lo que mediría la unión de A y B, pues es lo mismo que coger lo que mide A y sumar con lo que mide B. Pero ¿qué ocurre si A y B no son incompatibles? Es decir, el caso general. Pues en el caso general, la probabilidad de la unión puede empezar igual. Fijaos que en la unión, voy a pintarla aquí, la unión sería todo esto, ¿no? Esto sería la unión de A con B. Entonces, si yo lo que hago es medir A, que es todo esto, medir B, que es todo esto, y sumarlo, hay un trozo aquí que lo he sumado dos veces. Una vez cuando he medido A y otra vez cuando he medido B. Pero realmente solamente lo tengo una vez, con lo cual lo tendré que quitar. ¿Y eso a qué es igual? Pues
a la intersección. Con lo cual, esta expresión de aquí es la que utilizaremos para calcular la probabilidad de la unión de sucesos. Es decir, lo que mide la unión será la suma de lo que mide cada uno de ellos, pero le tengo que restar el trozo que he contado 2 veces porque es la intersección de ambos. Y un par de ideas muy sencillas por acabar esto sería: imaginaos que tenéis aquí el suceso A y aquí dentro de A el suceso B. Por ejemplo, en un dado que A sea sacar un número par y que B sea sacar, pues yo qué sé, un 2 o un 6, ¿vale? Ese sería el ejemplo. Bien, pues como recordemos que la probabilidad era una medida, si pasa que B está dentro de A, entonces la probabilidad de B, lo que mide B, no puede ser más grande que lo que mida A, ¿de acuerdo? Es decir, en este ejemplo, no puedo darle a A una probabilidad más pequeña que a B, porque B está contenido en A. Es decir, A es el suceso B más algún elemento más, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene que ser más fácil que suceda A que no que suceda B. Y luego, si yo hago aquí una partición y digo que este es el suceso A, habíamos quedado que lo que le falta para llegar hasta el espacio muestral era el complementario. Vale, pues si la probabilidad del espacio muestral era 1, vamos a imaginar que la probabilidad de A fuera aquí, por ejemplo, 0,4. ¿Cuál sería la del complementario de A o el contrario de A? Pues lo que le falta para llegar a 1. En términos de medida es muy sencillo. Si todo el rectángulo este mide 1, lo estoy dividiendo en 2 partes y una parte de ellas mide 0,4, pues la otra tendrá que medir 0,6. Pues se puede poner de esta forma o de esta otra. Que la probabilidad de A y de su contrario, sumadas, pues dan 1. Y con esto ya sabemos cuál es la definición de probabilidad y sabemos cómo asignarla en algunos casos sencillos. Además hemos visto algunas propiedades más. En los próximos vídeos vamos a ver cómo aplicamos esto en el caso de la resolución de problemas de probabilidad.